¿Cómo dice la palabra? Pues, y si usted se fija, ahí arribita en el capítulo 7 dice, no, tiene como título Viviendo por la Fe. Y este, hermano, no es que usted y yo ya no vamos a trabajar, sino que vamos a vivir por fe, aunque Dios bendice. Pero también Él necesita que trabajemos, que dice que el obrero es digno de su salario. Y estamos hablando del obrero en lo material, pero también el obrero en lo espiritual. Porque si usted predica la palabra, va a tener esa corona que Dios le va a dar. No sé cuántos quieren corona. Entonces hay que trabajar por el Señor. Dice la palabra, por tanto dice, no desmayamos. Hermano, no desmaye. Sé que la vida está dura, hay situaciones difíciles, quizá la economía de la casa, del país, no está bien. Pero dice la palabra, por tanto, no desmayamos. Y dice después, antes, aunque este hombre exterior, porque cada día, hermano, cada segundo, usted y yo vamos envejeciendo. ¿Cuándo dicen amén? Cada segundo se las van muriendo ahí las células y los vamos haciendo más viejitos. Anoche en la vela que fui me estaban ofreciendo ahí una crema, dice, para rejuvenecer. Yo no necesito eso. Y me la querían dar como en 70 pesos, ¿no? Pero dice aquí va, dice, por tanto no desmayamos, no, hermano, no desmaye. Puede haber problemas, puede haber dificultades, pero Dios no le va a dejar. Dice la palabra de Dios que Él no va a poner cargas en nosotros que no podemos soportar o llevar. Amén. Porque dice también, y ahí está la promesa, que junto con el problema también nos va a dar la salida. El problema, hermano, es que muchas veces nosotros queremos solucionar los problemas a nuestra manera. Queremos como ayudarle a Dios. Aquí, hermano, siempre se ha predicado que el tiempo de Dios es perfecto. Y no llega ni más tarde ni más temprano, sino que en el momento justo. El problema es que muchas veces nos desesperamos. Así como la jovencita que dice, yo aunque sea con este me caso porque me baja el tren. Hermano, espere. Yo siempre he dicho que para cada persona Dios tiene preparado ahí su media manzana. Hoy no es naranja, sino que es media manzana. El problema es que muchas veces nosotros nos adelantamos a los acontecimientos. Entonces, por eso allí, aunque dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. ¿Y cómo lo podemos renovar? Por medio de la palabra, la oración, la asistencia a los cultos, esas alabanzas que usted puede entonar en su casa. Así se puede renovar el interior. Nuestro interior, nuestro corazón, ya sacar todo lo malo que está muchas veces ahí. Hay que botar todos esos malos pensamientos, hay que sacar de nuestro corazón toda raíz de amargura, enojo, envidia, soberbia, orgullo, y dejemos que lo llene Cristo. Así nos vamos a renovar en lo interior. Dice el versículo 17, porque esta leve, hermano, mire aquí, una leve es algo que es pasajero, amén. Algo leve es algo pasajero, porque dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice el 18, no nosotros las cosas que no se ven, dice que no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eternas, hermanos, son las promesas de nuestro Dios. Porque como les decía al principio, queremos nosotros solucionar los problemas a nuestra manera, a nuestro tiempo, pero Dios no es así. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha hablado en nuestra vida que esperemos? Y muchas veces, hermano, Dios nos los bendice por eso, porque somos impacientes. Porque queremos las cosas para allá. Y a manera de introducción, hermano, muchas veces nos preguntamos, y yo, hermano, yo me lo he preguntado y creo que usted también, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tantas cosas que llegan a mi vida? ¿Por qué
estoy enfermo, ¿por qué no me salen las cosas como yo las quiero, como yo las pienso, como yo las planeo? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Y vamos a ver, hermano, de así la vida del apóstol Pablo. Usted y yo conocemos la historia del apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, los agarraba, lo hiciera posible, los mataba, le cuidó la ropa a los que apedrearon a Esteban, fue cómplice, pero llegó un momento en que conoció a Jesús y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, le dijo, te dar cosas contra el aguijón. Entonces, hermano, Dios tiene su tiempo. Muchos, como les he dicho, llegamos al evangelio ya todos aporreados, ya que no hallábamos salida, que teníamos un montón de problemas encima, que estábamos allá bien sembrados en la procuraduría. Porque muchos, y hoy a las mujeres también las pueden demandar, no se rían. Pero muchos llegamos así, y Dios tuvo paciencia, y nos dejó que hiciéramos las cosas, pues así como muchas veces nosotros dejamos a nuestros hijos. Que hagan las cosas, y cuando se tropiezan, llegan, y ahí estamos curándole las heridas. Pero gracias a Dios por las juventudes, por los niños que están allá en la escuela bíblica, porque desde pequeño han conocido los caminos de Dios. Pero vamos a ver la vida del apóstol Pablo, y dice, hermano, la palabra que era perseguidor de la iglesia, hasta que un día tuvo un encuentro con Jesús. Hermano, es necesario que usted y yo recordemos ese día, tal vez esa hora, ese momento en que verdaderamente nos encontramos con Jesús. Porque muchos nos acordamos la primera novia que tuvimos, y ya del siglo pasado. Pero no nos acordamos cuando verdaderamente conocimos a Jesús. Y muchos hermanos quizás no lo conocemos al 100%. Porque somos rebeldes, porque no le adoramos, porque no le buscamos, venimos cuando queremos. Y dice la palabra, creo que un proverbio, creo que dice que, ¿cuántos somos siervos aquí? ¿Y qué es siervo? Servidor. Y dice la palabra que un siervo no es mayor que su señor. Pero muchas veces nosotros queremos ser muchas veces mayores que nuestro Señor Jesucristo. Y no tiene que ser así. Porque el siervo obedece y hace lo que le dice su jefe. Amén. Porque nosotros no seguimos los lineamientos que Dios nos da. Porque muchos todavía somos rebeldes. Porque no hemos botado la vieja naturaleza. Por eso muchas veces no vemos la nuestra. Entonces, pero hermano, hasta que tiene ese encuentro con Jesús, su vida fue transformada a partir de ese momento. Y comienza una nueva etapa en su vida. Hemos notado nosotros, hermanos, que cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús, nuestra vida cambió. O seguimos siendo los mismos. Ahí está roto, ¿no? 27 años. Y a lo largo de estos 27 años, ¿hemos cambiado algo? ¿O seguimos siendo los mismos? Pendencieros, peleoneros, habladores. ¿O ha cambiado algo en nuestra vida? Así como el apóstol Pablo. Porque Pablo sí hizo lo contrario de lo que era antes. Entonces, hermano, ahora vamos a ver que el apóstol Pablo experimenta las delicias de su nueva vida en Cristo. ¿Nos gozamos nosotros de ser cristianos? Bueno, por lo menos hay unos 2 amenes. Es que, hermano, es que ese es el problema. Porque muchas veces estamos en aflicción, pero no le adoramos a Dios. Allá andamos buscando el acetaminofén MK de 500 para que nos quite el dolor de cabeza. Y se nos olvida del Dios que da vida, del Dios que restaura, del Dios que sana. Y vamos a entrar en materia, hermano. Número 1,
después de su encuentro, estamos hablando del apóstol Pablo, con Jesús, Pablo se quedó ciego. Váyase allá a Hechos capítulo 9, versículo 8. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso, hermano, que muchas veces usted y yo no queremos pasar? Porque muchas veces cuando nos sentimos ya un poquito bien, dejamos de tomar la medicina, dejamos de hacer las cosas y creemos que ya estamos al 100%. Amén. Y se lo digo, hermano, porque muchas veces cuando a uno lo operan de algo, a una o dos terapias va uno y después como se siente bien, tranquilo. Y a mí me pasó, yo le he dicho, yo tengo un clavo aquí en esta pata, por necio, burro. Y fui como a 3 terapias, me habían programado como 12 terapias y como a la tercera que fui, dije, ya estoy bien. Pero hermano, termine el proceso. Termínese la dosis de la medicina que le den. Entonces, dice, entonces Saulo cuando se encontró con Cristo, se levantó de tierra, dice, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Iba a buscar cristianos, pero cuando Jesús se le apareció, dice que lo botó a tierra. Y cuando él abrió los ojos, ya no podía ver. Y hermano, yo pienso que es algo duro, pues, que a uno lo anden guiando. Pero lo soportó. Y lo metieron allá y después Dios habló con alguien y le dijo que fuera a poner las manos sobre él y que lo iba a sanar. Y todavía él le dijo, Señor, yo no sé si ese hombre es el que persigue a la iglesia, los hacía esto y todo lo demás. No, pero andá, le dijo, porque instrumento útil me es este. Hermano, usted no es cualquier persona, usted es un instrumento útil en las manos de Dios. Pero si lo creemos, si lo practicamos, porque si somos cristianos iglesieros, no vamos a hacer nada. Mi hermano allí pasó el proceso, estuvo ciego, no comió por varios días. Y hermano, él va a experimentar lo que es pagar el precio de seguir a Jesús. Porque hermano, hay que pagar un precio para seguir a Jesús. Si a usted alguna vez le dijeron que usted no prospera, de que usted le está bajando problemas, que tiene más, porque anda en pecado, esa es doctrina del diablo. Porque dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes, porque yo, dijo Dios, he vencido al mundo. Así es que todos ellos que andan predicando de que no, que usted se merece lo mejor, de que reclame, de que declare, de que, como aquella alabanza que dice que hoy todo lo que me quitaste, que me lo devuelva, ¿no? Arrebato. Hermano, si hay que pagar un precio para seguir a Cristo, amén. Entonces, pero lo pagó, él va a experimentar lo que es pagar el precio. Cualquier hermano, cualquier persona pensaría que sus problemas se iban a terminar, cuando en realidad apenas van a comenzar. Y ese es el problema, que muchas veces no queremos pagar el derecho de piso. Que queremos que porque ya me hice cristiano, ya todo va a ser diferente, me va a abundar el dinero, me van a abundar el trabajo y un montón de cosas, pero no es así, hermano. Yo recuerdo todavía el primer día de clase, ya se los he contado. No sé qué charla le dieron a nuestro pastor Manuel González en ese tiempo. Pero yo recuerdo que entramos al aula y en vez de dar la bienvenida, bienvenidos hermanos, que Dios les bendiga a todos, gracias por estar aquí. No. Llegó el maestro y se paró y dijo, bueno, ¿cuántos sabemos aquí? Y así, hermano. Y dijo, si a ustedes les dijeron que estudiar teología era un lecho de rosas, les dieron paja, dijo, así dijo. Porque aquí, dijo, van a comenzar a pagar un precio. Les van a quitar el trabajo, la mujer se les va a ir, el hombre se les va a ir a la mujer que está estudiando, los van a meter presos. Y bueno, y si uno lo que necesita es palabras de aliento. Pero hermano, hay que pagar un precio. ¿Cuál, hermano, es la razón por qué el cristiano pasa por problemas? Váyase allá a Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. ¿Cuál es la razón? Y allí Dios estaba hablando con un pueblo. Ya había
visto sus maravillas, había salido con mano poderosa, habían visto la gloria de Dios. Y dice allí que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, ¿se acuerdan, hermano? Dice, y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y dice, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Quién la sacó? Nuestro Dios. Hermano, no hay desierto tan grande que usted no lo pase al lado de Cristo. No hay enfermedad tan difícil que si es la voluntad de Dios, va a pasar. Amén. Pero si creemos. Pero ahí dice que te sustentó con maná. Comida que tus padres no habían conocido, es decir, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Entonces, hermano, el hecho de que usted y yo digamos que somos cristianos, tenemos que pasar por aflicciones. Dice ahí, afligiéndote y probándote. Pero el problema es que muchas veces no queremos pasar el proceso de la prueba. Yo creo que a todos los que estamos acá nos gusta aquella alabanza, dice un día orando, me dijo el Señor, no me acuerdo cómo se llama, el alfarero. Pero muchas veces no les gusta pagar el precio. Esas joyas de oro que usted antes, hermano, las sacaron de allá en esta tierra, las pasaron por el fuego, y eso es lo más difícil. ¿Para qué? Para que brille y usted las ande luciendo. Entonces, tiene que haber un proceso en nuestra vida. Dice que te sustentó con maná. Hermano, le digo algo, Dios no lo va a dejar padecer hambre. ¿Cuándo dicen amén? Allá cuando pasamos encerrados como 2 meses en el 2020, más comimos. Entonces, hermano, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel a sus promesas. Y si cuenta la historia, hermano, del pueblo de Israel, que Dios los pone a prueba para saber qué había en su corazón. Si lo seguían porque le amaban o porque les gustó el maná. ¿Por qué seguimos nosotros a Dios? Porque verdaderamente le amamos o porque queremos que Dios abra las ventanas de los cielos y nos bendiga. Cada uno contestémoslo. Porque pastor no me va a dejar mentir, en este lugar, estos 27 años, han pasado un montón de personas en este lugar que recibieron su milagro y después, adiós Dios. Pero muchos somos así. Hermano, en la oración que Jesús hizo también allá en el Monte de los Olivos, oró también, dice, no te pido, dice, que los quites del mundo, y estaba hablando del pueblo, sino que los guardes del mal. Y como les digo, pues en el mundo tenés aflicción, pero tengan un valor que yo vence al mundo. Esto está allá en Juan 16:33. Hermano, una vida que es probada por Dios o una vida que no es probada no puede ser confiable. Amén. Porque Dios nos prueba. Y cuando muchas veces en las empresas también los prueban. Yo creo que, hermano, de las peores profesiones que han de ser trabajar en un banco con dinero, pues, porque las tentaciones y todo lo demás. Y yo trabajé con un auditor. Y él allí en el escritorio dejaba billetes, dejaba unos bolígrafos ahí chapeados de oro que le regalaban, varias cosas. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Por probarme, a ver si me los embolsaba. Pero muchas veces así pasa, hermano. Pero una vida que no es probada no puede ser confiable. Cuentan los abuelos, y no sé si es tanto es cierto, que antes cuando un varón iba a pedir permiso por la novia, lo ponían a rajar leña. No sé, a mí nunca me tocó, para ver si podía rajar leña, y le daban el trozo que tenía más nudo.
Yo creo que a la hermana Saraí le pasó eso porque estaba viendo. Entonces lo estaban probando. Entonces, ese es el problema, hermano. Una vida que no es probada no puede ser confiable. Allá Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2 es cuando Jesús iba a comenzar su ministerio público y fue llevado al desierto y allí lo probó el enemigo. Entonces, dice que Jesús llevado al desierto para ser tentado, hermano. Y quizá que Dios me perdone esto, pero Dios tenía que saber si Jesús era confiable. Después de 40 días, hermano, en el desierto comienza su ministerio y era necesario que Jesús demostrara que era confiable. ¿Y qué hubiera pasado, hermano, si Jesús cuando oró le hubiese dicho al Padre, no quiero pagar el precio? No, eso me va a pasar eso. Y Jesús sabía lo que venía, hermano. No quiero pagar el precio del sacrificio con la muerte tan espantosa, porque Jesús sabía que venía, hermano. Una vida que es probada es confiable. Pablo durante su vida fue puesto a prueba, 2 Corintios capítulo 11, de versículo 24 al 27. Y aquí, hermano, Pablo comienza a narrar todo lo que le pasó. Y dice, del 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Cuando llegaban a 39, decían, aquí me quedo. Para volverlo a aborrecer después, porque si pagaban 40 ya no podían. Dice el versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, dice. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 26. En caminos muchas veces, en peligros, en caminos dice muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mire, hermano, todo lo que pasó Pablo. Es que, hermano, no es fácil. Muchas veces no es fácil seguir a Cristo. Y ahí lo comienza a describir. Y nosotros muchas veces una de esas cositas pasamos y nos vamos. No, que el camino de seguir a Cristo es difícil. Yo creí que allí era fácil, pero no es así, hermano. Pablo, hermano, fue apedreado. Estuvo en peligro de muerte, fue azotado, casi se ahoga, naufragó en alta mar, sufrió hambre, frío, trabajo forzado, etcétera, hermano. Y aquí nos damos cuenta que también Jesús fue puesto a prueba, ¿va? Y esto, hermano, representa que nosotros no somos la excepción. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no somos la excepción. Que venga Dios y nos va, hijito lindo, chulo, no te va a pasar nada, no. Ahora, hermano, cambiemos la palabra prueba por aflicción. O prueba o aflicción. Y esto, hermano, este es un desafío o un nuevo reto. Prueba o aflicción son nuevos retos. Los desafíos, hermano, a los que nos enfrentamos todos los días son porque Dios tiene un plan y un propósito. ¿Cuándo dicen amén? Todos los días. Nos enfrentamos a diferentes desafíos. Dios, hermano, quiere que su fe crezca. Y si nuestra vida, hermano, no es probada, no puede ser confiable. No le va a delegar un ministerio o una grey si no somos capaces de hacerlo. Yo creo que nuestro pastor sabe perfectamente eso, pues. No es fácil lidiar con una grey, pues. Entonces, hermano, la enfermedad nos ayuda a confiar más en Dios y nos enseña que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo estamos enfermos aquí? Isaías 53, capítulo 53, versículo del 3 al 5. Hermano, créale a la palabra.
Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién? Nuestro Dios. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, dice, y no lo estimamos. Porque muchas veces, hermano, que ese sacrificio que Cristo vino a hacer, parece que para nosotros no vale. Dice el 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuándo dicen amén? Él las llevó. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, dice, por herido de Dios y abatido. Y el 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él, Jesús, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué fuimos, hermano? Curados. Así es que, hermano, no nos preocupemos. Yo bromeo siempre con algo ahí, con algunas personas que tengo confianza y le digo, mira, de algo vamos a morir. Amén. Y los hombres vamos a morir de algo menos de parto. Pero no vamos a morir. Hermano, cuando pasamos escasez, nos ayuda que debemos aprender a depender más de Él. Amén. Es que en ese problema, hermano, es cuando nosotros debemos de acercarnos más a Dios, no alejarnos. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, que nosotros en vez de acercarnos más a la cruz, nos alejamos. Y decimos, Dios a mí no me quiere, no me bendice, no me da el milagro que estoy pidiendo, se ha olvidado de mí. Pero Dios siempre está ahí. Lo que está haciendo, hermano, es probando nuestra fidelidad, probando nuestra fe, probando nuestra dependencia de Él. Y las mujeres no me van a mentir, que las mujeres son expertas en hacerlo esperar a los hombres. ¿Va que sí? Le dicen a las 8, allí está el cristiano desde las 6 de la mañana. Y son las 11 y no ha llegado todavía. Ya hasta que. Y cuando llega, ay, perdonadme que me agarró la tarde. Pero Dios no es así. Hermano, Dios cuando pasa esto nos enseña que Dios, hermano, probó a Abraham para saber lo que tenía en su corazón. Génesis 22:4, ya voy 22:14, ya estoy terminando. Génesis 22:14. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel. Pues me equivoqué. Sí, allí sí me equivoqué. 22:14 les dije, va. Pues sí, pero Dios probó a Abraham cuando le dijo que necesitaba que sacrificara a su hijo. Lo probó. Y Abraham le obedeció. Y el hijo le decía, papá, ¿y para dónde vamos? Pues, venite, Dios proveerá. Vamos a hacer un sacrificio allá a aquel monte. Y al cipote le puso la leña, él le puso todo. Y preguntándole, pues. Y lo probó. ¿Cuántas veces a nosotros, hermano, Dios nos ha probado? Quizás no que nos ha pedido un hijo, va. Pero nos ha probado muchas veces de otras maneras. Y no queremos pasar eso. Ahora, hermano, si estamos en pecado, nosotros somos los únicos responsables de las consecuencias. Amén. Porque Dios no tiene nada que ver con los pecados que usted y yo estamos cometiendo. ¿Qué es lo que dice allá Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. Pero Dios no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, con esos pecados. Porque los que pecamos deliberadamente muchas veces somos nosotros, con conocimiento de causa. Y muchas veces no nos importan las cosas que vengan después. Cuando nos enfrentemos, hermanos, a desafíos muy fuertes, no debemos de decir, ¿por qué? Porque a mí. Nuestra pregunta debe de ser, ¿qué me quieres enseñar, Dios? Dios, ¿qué me quieres enseñar con este problema, con esta dificultad, con esta enfermedad? ¿Qué es lo que estás pidiendo de mí? Pregúntele y Dios le va a responder. Dígale, Señor, que porque muchas veces Dios nos pide que le sirvamos,
que vayamos al evangelismo, a hacer muchas cosas, pero lo estamos haciendo de oído sordo. Pregúntele, Señor, ¿qué quiere que haga? Así como Pablo le dijo, ¿qué quiere que haga, Señor? Preguntémosle. Y para concluir, hermanos, Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones de ese tiempo, del tiempo presente, hermano, no todo dura para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ese problema, esa enfermedad, ese desafío, si usted espera y tiene paciencia y cree en Dios, un día se va a terminar. Y si es su voluntad, nos va a llamar a su presencia para que ya no estemos sufriendo. Amén. Hermano, entonces podemos concluir que cuando estamos en situaciones difíciles, no es porque Dios esté enojado con nosotros o porque nos odie. La única razón es porque Dios quiere que su fe y mi fe crezcan. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos a depender y confiar en Él. Vamos a orar y le decimos, buen Dios y Padre, le damos las gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida por medio de su palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella hemos visto que no estamos exentos de los problemas, de las aflicciones, de las enfermedades, de los acosos, de las habladurías, de los chambres, Señor. Que ayude Dios Todopoderoso a soportar la prueba como lo hizo el apóstol Pablo, que fue azotado, que fue perseguido, que casi se ahoga, fue náufrago. Ayude Dios Todopoderoso. Ayude Dios Todopoderoso con esa fortaleza, con esa fe, que ese problema, que esa enfermedad, que esa necesidad que estamos pasando, no mine nuestra fe, que no nos doblegue ante el enemigo, sino que nuestra fe crezca, que le busquemos más en oración, que le busquemos, Señor, en ayuno, que le busquemos, Señor, en leer su palabra, porque ahí está la respuesta, Padre Celestial. Bendiga a Dios Todopoderoso este pueblo que se ha hecho presente en esta noche. Bendígalo, Señor. Y cada uno, Padre amado, está pidiendo, está clamando por ese problema, por esa necesidad. Y le pido, Padre bendito, que hasta donde sea posible, si es su voluntad, que este lugar, Señor, pueda salir bendecidos, puedan salir restaurados, y que ese problema, Padre bendito, en el nombre de Jesús, ya está solucionado. Y si acá hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Ya no luche por sus fuerzas. Entréguele a Cristo sus problemas, entréguele sus necesidades. Y dígale, Señor, ya no puedo. Yo le entrego en este momento, le entrego mis problemas, ese problema familiar, ese problema conyugal, ese problema de trabajo, Señor, lo entrego en sus manos. Y haga, Señor, su voluntad para conmigo. Dígale, Señor, le entrego esta enfermedad, ese diagnóstico, Padre bendito, esos exámenes que voy a hacer la próxima semana, desde ya los pongo en sus manos. Que sea usted, bendito Dios, dando la respuesta. Y vamos, Señor, a aceptar su voluntad. Llévenos con bien, Padre amado, hasta nuestros hogares, protéjanos y tráiganos el domingo, bendito Dios, hasta su casa, para alabar y decir su nombre. Porque se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.